Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras. Hoy voy a hablar de un tema que escribimos, que investigamos bajo el cobijo de la pobreza subjetiva, bajo el estudio que hicimos sobre pobreza subjetiva. Entonces, el tema que quiero hablar es sobre la genealogía de los problemas de la pobreza, desde la mirada de los pobres, Bricoliur. El capítulo lo escribimos su servidor, el doctor Ricardo Contreras Soto, la doctora Marta Ríos Manríquez y Rafael Espinosa Mosqueda, nuestro compañero. Bueno, ¿qué es el bricolaje o el bricolium? Es un recurso que tiene la gente, ¿no? El contexto es de que, ¿cómo se explica a la gente pobre a sí misma qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué está en esa situación? Hicimos una pregunta detonadora, que fue la 14 de nuestro semiestructurada, de nuestra pregunta semiestructurada. Le preguntamos a qué le atribuyes los problemas que has tenido. Detonadora que le hicimos y bueno, hay distintas respuestas. Entonces, ¿qué es el bricoleo? El bricoleo o el bricolage es un recurso que tenemos toda la gente y que a veces para explicar o interpretar las cosas propiamente, pues utilizas algo, recurres a algo. Levi-Strauss, que es quien propone este planteamiento interesante sobre el bricolage mental, el esquema mental, es de que a veces retomamos para formar una idea de las cosas, elementos, y recuerden ustedes, un bricolage está hecho, es un collage, es algo que está hecho con pintura, con fotografía, con pedazos de cosas de la tierra, pedazos de periódico, por lo general, ¿no? Que tiene, que tú puedes echar fotografías, carteles. Y eso es lo que pasa, que mucha de la gente pobre utiliza el bricolage. El bricolage es que vamos utilizando ciertos recursos, ciertos esquemas, fragmentos de ellos, pedazos para poder interpretar una realidad. Por eso no estoy diciendo que la gente pobre sea tonta, pero sí es importante, bueno, cómo se explica a la gente pobre que está en esa situación. ¿Cómo se explica a la gente pobre pues que está en esas condiciones? Hay una realidad inmediata que golpea, es una realidad que golpea, que tiene que ver con sus recursos, tiene que ver con sus límites, que tiene que ver, bueno, con la discriminación en la calle y con otras cosas. Entonces, bueno, de esto trata y por eso es tan importante. Recordemos que estamos trabajando sobre pobreza subjetiva y esta es como la pregunta central de esa parte de la pobreza subjetiva. Es decir, bueno, ¿y qué es lo que piensa la gente pobre porque está bajo esas condiciones? Dice que ningún discurso es inocente, no es ni tan espontáneo. Podemos decir las cosas de manera aparentemente espontánea, pero no lo es. Generalmente, atrás de una forma de pensar, hay una institución, o por ejemplo la iglesia, ¿no? Entonces, muchas de las cosas y de las representaciones que tienen los pobres tienen que ver con las cuestiones religiosas. También la escuela también es un grupo de saberes, pero que están instituidos en una institución y también tienen formas de interpretación muy específicas, pero también un club. Sin embargo, también quiero ser por el otro lado, bien no hay ningún discurso es inocente o espontáneo. También quiero decir que lo que van pensando los pobres, ahorita que veamos las distintas respuestas, no tienen que ver con una consigna política, con ya con algo manifiesto, con una protesta manifiesta. Todavía no digo que no se pueda hacer o que no se haga o que no se haya hecho, pero por lo pronto en esas geografías, en este momento histórico, no la hay. Vamos a encontrar distintas respuestas. Les quiero señalar que platicar un poquito que hicimos un levantamiento de preguntas, pues hay un sinfín de respuestas que nos va dando la gente. Nosotros vamos organizando los discursos de acuerdo a la naturaleza de la respuesta. Entonces hay quien empezamos a ver que si hay patrones nomotéticos, vean, patrones
donde encontramos de que sí hay gente que opina esto, hay gente que opina esto otro, y entonces empezamos a ver lo que perciben y los empezamos a clasificar y tratamos de hacer una interpretación sintética, genérica, para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Señalo que hemos retomado una serie de respuestas, bueno, se retomaron una serie de respuestas y cuando las fuimos clasificando encontramos ciertos esquemas. Bueno, ahorita voy a platicar de esos esquemas de interpretación o de palabras que permiten pues ir esbozando cosas que ha vivido los pobres y que argumentan por qué están pobres los pobres. Bueno, pues en primer lugar pues, están los salarios bajos. Y efectivamente, el análisis de la pobreza subjetiva no solamente debe de tomar los testimonios, sino que debe contextualizar con los datos, los llamados datos duros, los llamados datos fuertes, que permiten pues ir contextualizando, ir aterrizando, ir viendo la magnitud. Fíjense bien una cosa, ¿no? De acuerdo con la revista Forbes de agosto 3 de 2015, el salario mínimo de un trabajador australiano por hora es 9 veces mayor al de un mexicano, 9 veces mayor. Yo sabía también en el caso de Estados Unidos, oscilaba. Cuando estudiamos la migración, era hasta 10 veces más grande el salario de un trabajador norteamericano a un trabajador mexicano con el salario que vive. Entonces, sí, él está muy castigado, se incrementó el salario, pero sigue estando castigado. Y ha sido un elemento que ha permitido no solamente reproducir la clases sociales, que todos los trabajadores vayan a tocar la puerta, sino también ha descarrilado la reproducción social y vuelto a muchos sobre todo en crisis recurrentes, y vuelto a muchos de los trabajadores lumpenproletarios, o sea, gente que se sale de la escuela que no termina de prepararse, que no termina de estudiar, porque no le alcanza. Entonces, bueno, pues está esta situación. Queremos señalar primeramente, pues, que la gente se manifiesta sobre los salarios bajos y nos va diciendo, pues el trabajo pues no le alcanza el dinero que uno gana, ¿no? Lo dice un hombre de 74 años de Yuriria. No, pues pagan muy poco, no alcanza. No, pues, oye, no gano mucho dinero para solventar estos gastos, que los salarios son muy bajos, lo dice directamente un agente de Neutla, y en fin, son bastantes testimonios que los sueldos son bajos, que no alcanzan, no tiene un buen salario, a tener que estar apretando el dinero, dice, al no poder comprar varias cosas que uno necesita para poder llevar la comida y varias cosas. Esto lo dice alguien de una comunidad de San Antonio, Guadalupe. El dinero, más que nada, principal, que uno no se gana, uno no se gana muy bien. Luego a veces la venta de zapatos no le va bien, los que son los comerciantes. Bueno, falta de trabajo, un mejor sueldo, los salarios están mal pagados. Recordemos que en Guanajuato se utilizó la política, se ha utilizado mucho tiempo la política para atraer a las grandes empresas con mano calificada de salarios bajos. Ha sido atractivo para las empresas transnacionales y nacionales, pero ha perjudicado mucho a la gente. Bueno, el segundo grupo de testimonios habla de la falta de empleo y de la no existencia de mejores trabajos. O sea, en algunos casos hay trabajos, pero están mal pagados y bueno, pues con eso se queda uno. Y en otro caso, pues, la falta de empleo, ¿no? Entonces aquí vemos un grupo de respuestas que tienen que ver con el problema de empleo, que está concatenado con otras cuestiones, la falta de empleo, entendido que no tiene medios de producción las personas aspirantes ni los recursos, y la política pública se ha centrado a atraer inversiones y a facilitar la creación o la instalación de empresas nuevas. Sin embargo, es necesario replantear estrategias para atraer empleos que generen dignidad en la clase trabajadora en cuanto al ingreso, ¿no? Falta de empleo, falta de empleo, gente de Neutla, gente de Celaya, no hay mucha argumentación. Ellos consideran que la situación por la que están ahí es por falta de. A veces no hay trabajo, por mi señor que argumenta más cosas, a falta de trabajos, sí, a falta de trabajo y sobre
todo. No hay empresas que paguen bien y donde trabaja a uno le pagan sueldos muy raquíticos. La manera de plantear las cosas ya con los salarios bajos y no decir, bueno, pues es que no hay otras opciones. Empleos mal pagados, pues falta que trabaje, que está mal pagado el empleo, pone más difícil encontrar trabajo, falta empleo, conseguir un buen empleo, falta de trabajos. Mi esposo es albañil ya con función, ya con oficios muy determinados, es maestro albañil y a veces no tiene trabajo. Entonces también los eventos cíclicos en la actividad de la vida cotidiana, donde por ejemplo los jornaleros, acuérdense que nada más el periodo donde están sembrando, pues se dedican a sus tierras y posteriormente al mercado laboral y te pueden contratarlo y no te pueden contratar. Y tanto al albañil como a otros muchos oficios, pues están a expensas de que los contraten, ¿no? Bueno, y también está pues la falta de trabajo, porque mi esposo como no era de aquí, era de Guanajuato, pues no le daban trabajo, metía solicitudes y él esperaba a que lo llamaran y no lo mandaban llamar. Por eso mejor nos metimos a vender papitas doradas y empezamos a vender papitas doradas. Decimos, nos mantuvimos mucho tiempo. La cuestión del trabajo informal es derivado pues a la falta. Bueno, viene ahora otro elemento, pero déjenme hacer una pausa. Entonces, el tercer tema de las cuales la gente habla de que pues es pobre, por la cual es pobre o trata de explicar por qué ella es pobre, tiene que ver con la economía. Nosotros recapitulamos sobre la economía y las crisis recurrentes, ¿no? Acuérdense que hemos tenido más a estas alturas, como yo creo que más de 20 crisis recurrentes, o 15 crisis recurrentes. Bueno, pues no tenemos una buena economía, nos dice un ama de casa de la entrevista 382. A la escasez, nos lo dice un hombre casado de 48. A lo económico, dice una mujer soltera. A lo económico, dice una mujer de 27 años. Al desarrollo que ha tenido las leyes y la economía, una mujer de 29 años soltera. Economía tiene primaria. A la economía, un hombre de 52 años. Problemas económicos, a la escasa economía, a lo económico, a la situación económica, a lo económico. Económicamente, pues es lo que le digo, nos dice una mujer de Comonfort. Pues económicos, digamos, pero trabajamos. Problemas psicológicos y económicos, dice un hombre de 40 años de Acámbaro. Asocia lo económico con el dinero, entonces, a lo económico, a las crisis, a la situación en que estamos, a las crisis explícitamente, dice la entrevista 224, a la falta de oportunidades, dice la entrevista que hay en el país, la 437. Pues al no tener una buena economía, al no tener dinero y a los malos proyectos que ha dado el gobierno, dice la 440, nombre de Celaya. Pues todo ha estado subiendo constantemente y no nos puede alcanzar lo que nosotros necesitamos para comprarlo. Fíjense que esto es bien interesante porque son gente, pues la mayoría, que pues no ha cursado la universidad, ni son economistas, ni son profesionales, ni tienen un concepto definido de lo que es la economía en términos formales. Sin embargo, explican ellos que tiene que ver con algo que es la economía, con algo que tiene que ver que es la economía, ¿no? Entonces, así como lo interpretan, la mayoría de ellos, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con la política económica del gobierno. Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, no cambian mucho las distintas respuestas, que son respuestas cortas. ¿Será porque no hay buena economía en el país? Porque no suben los sueldos, a propósito del tema de los sueldos. A veces pasan que uno no se espera y afecta a la situación familiar, a los problemas que pasa en el país y la educación. Entonces está vinculado ahora este sujeto, no solamente a la actividad, sino que tiene que ver con el sujeto y la preparación. Fíjense cómo se van construyendo de distintas maneras, por eso son tan importantes las respuestas y hacer el ejercicio de interpretación de cómo van hilvanando ciertas cosas. Entonces, los precios, la economía, y claro, ellos lo viven, o sea, sí, la dureza a veces de las palabras, ¿no? O sea, no tener dinero o no alcanzar el salario es cruel, es más que conceptual, es una cosa de discernimiento agresivo, donde las palabras mencionan esos golpes de los límites que la gente tiene y en algunos casos
de las mismas discriminaciones que se dan en los distintos lugares. Entonces hay alguien que habla de la economía del país, es un hombre de Salvatierra, con estudios medios superiores, o sea, de preparatoria más o menos, ¿no? Es pues la economía del país y la pobreza del pueblo, que es gente de Valle de Santiago. Entonces sí hay una dimensión elemental que explica, que también la utilizan para poder babucar, a la gente con el discurso de la economía, de gobiernos o políticos. Sin embargo, ellos saben que hay un espacio social donde tiene que ver las condiciones sociales de su vida. Ahora, a un nivel todo un poquito más, no es la palabra rupestre, sino más simple, más elemental, hablan a las circunstancias en las que se vive. Y bueno, y sin ser existencialistas, la gente dice pues a las circunstancias y a la falta de oportunidades, lo dice una mujer de 48 años. Bueno, ahí la pusimos. Hay otra gente a la vida que me tocó. No, pues en el transcurso de la vida, o sea, yo no creo que todos pasemos por altas y bajas. Empieza a él a interpretar, dicen a veces como esta metáfora demasiado simple de la rueda de la fortuna, dice a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y parodiando esto dices que a veces estás abajo y luego estás más abajo y luego sigues más abajo y más abajo. Bueno, a las pocas oportunidades, a las falta de oportunidades y bajo sueldo, a la falta de oportunidad que no tuve, que tiene que ver con las circunstancias, a que no me ponen trabas, a que nos ponen trabas, dice una mujer de Cortázar, secundaria, a los problemas de la infancia, a las dificultades que tuvo en la infancia, entonces ya tiene que ver más con el sujeto y su situación, a los problemas de la familia, a la falta de apoyo de la familia y a las deudas, a los pagos. Fíjate que esto es más importante, quizá más aunque aparentemente son aislados, las deudas, los pagos, las faltas de recursos no entran en el mismo concepto que tiene que ver bajo la situación de la pobreza y de la gente que vive en unas relaciones sociales de producción muy limitadas. Bueno, hay otro grupo de respuestas que las pusimos en el gobierno y así casi textualmente nos dicen al gobierno. La entrevista 456, la 59, la 257, la 114, la 120 a los que gobiernan, la entrevista 56, al gobierno la 201, es gobierno y es el trabajo y el sueldo. Se asocian en la estructura de poder, en las decisiones estatales, el trabajo, las relaciones sociales de producción y el producto, el sueldo. Fíjense qué interesante. A nada, al presidente, dice la entrevista 282, a México y a su gobierno. Acuérdense que el trabajo lo hicimos en el 2017 y 2016, 17 y 18, 17 y 18 es donde levantamos la información. El gobierno que hemos tenido, a uno por no seguir estudiando y en parte al gobierno porque aumentó tantos costos y pagar tan poco. Entonces, el papel pasivo que ha hecho el gobierno con los gobiernos neoliberales en términos de defensa de la sociedad, pues está reflejado en estos testimonios. Pues a muchas cosas al gobierno, las personas, la educación. Pues el gobierno no da muchas ayudas, bueno, en caso de prestación, digo, de apoyos sociales no los hay. Pues principalmente el gobierno, porque trabajé muchos años, desde los 13 años hasta que me casé a los 22, y la pensión nunca se me fue dada por el gobierno. Entonces, dentro de todas las estructuras de gobierno, hay injusticias que comete o que ha cometido el mismo gobierno. Y otra cosa, dice al pinche gobierno que no le he dado ninguna esperanza de salir adelante. Y si fuera un actor ajeno, pues voy de acuerdo, pero no, es un actor importante de la política pública, de la política social económica, que juega un papel y entonces por eso es este testimonio señala, ¿no? Y otro es el gobierno porque ve tanta pobreza que hay y no hace más programas o proyectos de ayuda. Y los gobiernos neoliberales se dedicaron a saquear, sobre todo, a hacer proyectos productivos para el capital y poco para la población, pocos elementos. Bueno, por el otro lado, seguimos con la cuestión del gobierno, y al gobierno porque aumenta mucho el dinero de las cosas y el salario sigue siendo el mismo. Otro testimonio nos dice, porque el gobierno a veces, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, que aquí no dejan vender, aquí le quitan las cosas, y en el estado de México no.
Ahí hay gente que llega a un puesto y no quitan las cosas como aquí, quita fiscalización, entonces esa fama. Tenemos los gobiernos locales y los estatales, y no siempre nosotros nos ponemos a pensar, ¿para qué nos quitan las cosas? Si realmente uno busca en qué trabajar, y la gente que nada más se dedica a la delincuencia, todos, o sea, se viene a ellos y ellos, ¿por qué no los agarran? Sí, hemos visto muchos videos donde le quitan la mercancía a grupos indígenas, ancianitos, a grupos vulnerables, ancianitos, a niños. A niños hay una terrible donde le quitan y hacen llorar a un niño indígena. Entonces, a ver, dígame, y uno que trabaja, uno pues a veces, uno quitan, por ejemplo, bueno, yo luego escucho que luego a veces pues dicen, mueven tus cosas o no las llevamos. Entonces el gobierno, ¿qué quiere para nuestra gente? ¿Cómo quiere que uno saque los recursos a otros estados, a otros lugares, a nivel internacional? ¿Por qué? Porque para eso se requiere trabajar y no es de que diga, sabe que yo te quito tus cosas. Y hasta nosotros nos ponemos a pensar y decirnos, ¿para qué quieren las cosas? A lo mejor nada más quieren para sus familias, para regalárselas. Eso es lo que es. Lo dice una mujer de 30 años. Y de verdad hemos visto bastantes, ayer estaba viendo, donde le quitan un carrito de papitas a un sujeto, pero la gente apoyó, y todavía los policías, ¿no? Y es cuando te molesta el papel que hace el fiscalizador y el policía, ¿no? El papel de gente mala. Sin mediar, pues, es buscar espacios, buscar formas de empleo, de trabajos dignos. Faltan trabajos dignos, pero bueno, el gobierno tiene bastante responsabilidad. Más que nada el gobierno, yo siento que es el gobierno y el que no seguimos estudiando. Y fíjense que esta dualidad de gobierno, seguir estudiando, lo mencionan otros testimonios que me he brincado. Bueno, no hemos dado que los grandes centros comerciales son los que se llevan las ventas, la llegada con la tarjeta de crédito, y ya no fluía el dinero y la gente se quedaba endeudada con grandes tiendas. Y eso fue que el comerciante nos llevó al declive. Esa es la opinión que tiene, bueno, tiene que ver con el desarrollo, pues, de hacer, y hay muchas tiendas que se dedican a venderle a los pobres y a vivir de la miseria de las pobrezas para quitar, comprar y volver a vender el mismo producto, ¿no? Peor que el agiotista. Bueno, pues mucho de ello el gobierno no nos apoya a la ganadería ni al campo. Está metido en muchas industrias en Celaya y está acabando con el campo y la ganadería, y todo está muy caro, ¿no? No están subsidiados como en el caso de Estados Unidos, tanto en el campo o en la ganadería, que allá sí está protegida y hablan de libre comercio. Bueno, pero ahorita no nos recomendamos más a Dios, porque Dios poco nos puede ayudar un poco. No nos va a ayudar, bueno, esto ya es como moralmente. De eso sale, fíjate cómo van interpretando. Porque las cosas que uno le pide a Dios, pues, ¿a qué otro? Al gobierno no creo que le saque de apuros y le da risa, ¿no? A un político no es que me saque de un apuro, solo Dios que me da, bueno, pues así la vida para seguir adelante. Entonces aquí hay una relación, fíjense en el término de los imaginarios también cómo son los esquemas mentales, ¿no? La relación Dios-Estado, gobierno, algo poderoso, algo que define la política, aunque claro, es muy limitada la situación. Bueno, hay una respuesta larga, se las voy a leer porque luego nos dan muchos elementos. Dice, la situación económica del país, las carestías, la delincuencia, al mismo gobierno que organiza y tiene a sus delincuentes, pero la delincuencia es el mal más grave que tenemos. El mismo gobierno se ha encargado de incrementar la delincuencia, y eso te lo puedo decir porque son personas muy allegadas que me han confirmado que el mismo gobierno acarrea gente especializada en materia de acuerdo a ramos, por decirlo, secuestros, especialistas en secuestros; los robos, especialistas en robos; los de asalto, especialistas en asalto;
Entonces, eso es lo que nos ha dejado avanzar, no nos ha dejado avanzar. Aparte, los que extorsionan a la gente, eso de la cuota que te piden para trabajar, todavía estás pagando al gobierno ciertas cantidades mensuales o anuales para que te deje trabajar con los permisos. Aquí hay un uso de suelo. Aparte te llega la cuota de extorsionistas que si no cooperas van sobre de ti. Entonces te piden cantidades extremosas que ni tú mismo los ganas para ti. Yo tengo, independientemente de mi trabajo, por mi situación, vaya y mis gustos, yo me he querido dar. A mí siempre me ha gustado viajar, me encanta viajar. Y para poder viajar requiero dinero. Si no tienes dinero, pues que lo único que puedes hacer es caminar o irte con el gordo de ride. He viajado con el gordo en el plan de relajo, mas sin embargo he traído dinero para cualquier situación. Agarré el camión y venirme. Pero nunca he viajado solo, siempre he viajado con mi amigo y nos íbamos de raite, que a México, que a Guanajuato, que a León, nos íbamos de raite. Entonces yo por la misma situación que me deja viajar, yo me enamoré rotundamente y decía, ¿cómo le puedo ir a buscar si no tengo dinero? Se veía que se había ido para el otro lado. ¿Y qué haces? ¿Qué harías? Esto nos lo dice una persona de 57 años, de Celaya, técnico, empleado, soltero y vive solo. Es muy interesante lo que dice y claro, pues fuera del testimonio, que puede ser como una especie de declaración que él se dio cuenta, pues es muy interesante. La dejamos, entre comillas, este testimonio, porque puede decir cosas más interesantes y quizá más oscuras sobre la situación de la pobreza y en este caso del crimen organizado. Bueno, y luego yo creo que la siguiente respuesta es de las más elementales, porque pues es así como el termómetro cuando te dicen que las cosas son limitadas, ¿no? Y es la falta de dinero. Entonces, a falta de dinero, y no dice más, la entrevista 219, porque no tenemos dinero, dice la 20. La falta de dinero, dice la entrevista 2. La entrevista 22 dice lo mismo, a que no hay dinero, el dinero trabajando. El dinero es un recurso y es la forma muy inmediata de que la gente se da cuenta. Pues, llegó a un límite o está en el límite. El dinero trabajando, porque no hay recursos a falta de dinero y apoyo. Falta de recursos y trabajo, por eso, por el dinero. Con el dinero todo puede hacer uno. Sí, es lo que el fetichismo del dinero, ¿no? Parece que por teniendo el dinero y no teniendo el dinero, cambian las vidas, cambian los consumos, cambia la gente, cambian las relaciones sociales. No vemos las relaciones sociales, por eso es el fetichismo. Pensamos que per se el dinero es el que mm, genera esa potencialidad y bueno, es un recurso que en las transacciones pues es muy determinante. Pues a la falta de dinero, muchacho, es una respuesta de una mujer de 43 años, pues a la falta de dinero que no hay, pues principalmente a la falta de oportunidad en cuanto al dinero. Y pues y más que nada, por eso se deriva el trabajo y es lo que me quita tiempo para seguir. Existen muchos factores, pero realmente uno de ellos, uno muy importante es el dinero. Los gastos y trabajando con dinero y no alcancen dinero, pido prestado. Bueno, hasta aquí este grupo de respuestas pues, tienen que ver con el dinero, con el recurso. Ahora fíjese bien, aquí viene otro grupo de respuestas, bueno, las que hablan de por sí mismos, del sujeto, que tiene que ver, bueno, la gente hace una revisión de su vida y justifica que no pudo cambiar sus condiciones económicas por sí mismo. Ahora, déjenme decirles también que es una forma, estaba viendo los testimonios y claro, bueno, pues es lo que la gente piensa, creo, siente. Es Verstegen, es una interpretación que hace la gente. A mí me llama mucho la atención porque mm, pues, no sé si es por la condición religiosa,
que tiene que ver más con tu desempeño individual que entender el sistema social en los cuales están los actores, ¿no? La gente pobre. Y fíjense las respuestas, vayan por favor siguiéndolas y son interesantes, son interesantes. Pues solamente a mí, me contesta un hombre de la entrevista 72, un hombre de 48 años. A mí, dice una mujer de 40 años. Otra, la entrevista 99 me dice, a uno mismo. El problema es uno mismo. A mí misma la verdad, dice una mujer. A nadie, a mí mismo, dice un hombre de 24 años. No conozco a nadie más. Bueno, en una interpretación de la vida, el sujeto juega un papel importante. La culpa, por eso decía que el pensamiento religioso juega un papel, o sea, pareciera que solamente tiene que ver el actor. Sí, sí es importante el actor que se mueva, que busque el trabajo, etcétera, etcétera. Pero no depende solamente del voluntarismo del actor. Bueno, es culpa de uno porque pues ahora sí que uno le da el ejemplo a los niños, pues también va siguiendo lo mismo, ¿verdad? Y luego a veces las juntas y en la calle y todo eso, pues quieras o no, sí, sí más que nada lo he hecho la culpa, las juntas, la calle, etcétera. Entonces, en la entrevista 43, vincula a la práctica de su vida cotidiana la situación. Sin embargo, no veo un elemento fuerte, pues, que tenga que ver con un reproche de su forma. Lo que continúa sí tiene que ver con ciertos reproches al mismo sujeto que hace en la reflexión de la respuesta a cada uno de ellos. Dice muchas veces a la falta de madurez y a la experiencia. Entonces, estábamos chavos, no sabíamos de muchas cosas, no sabemos y bueno, no tenemos mucha experiencia. Eso lo dice la entrevista 367. Pero realmente, entre más vas creciendo, entre más vas tomando responsabilidades, obviamente tal vienen más cargos económicos realmente a lo que tú quieres conseguir, lo cual obviamente te va a costar más. Es un esfuerzo tanto físico como económico. Quizá en la interpretación es de que sí, o sea, tú avanzas y pum, tienes familia, embarazaste a alguien, tienes que responsabilizarte, tienes que darle educación al niño, entonces se va agobiando, se va juntando las cosas, se van estresando. Y esto es una cuestión de la pobreza subjetiva, ¿no? Cómo se va cargando las cosas, cómo se van. Y a veces genera una especie de ataraxia, ¿no? Señalábamos en otro texto, que es de una inmovilidad, mano. Pero más que un acto de concentración, no, era un acto de que, de limitaciones, de, de límites, de cosas que te van asfixiando, sujetando, coartando, bueno, pues limitando era la palabra, y que no te deja moverte. Pero tal vez al ser demasiado realista y al ser negativa, ya hace una reflexión una persona, y otra dice, bueno, pues los problemas que he tenido son sobre las malas decisiones, entonces aquí este sujeto platica o enuncia que muchos de los problemas que ha tenido o de la situación de la pobreza que ha vivido ha sido por malas decisiones. Bueno, esto le gustaría mucho a la teoría de la decisión, ¿no? Este, de la opción racional, pero no, aquí bueno, la gente aquí en este caso pues hace una reflexión y dice, no, pues es que a lo mejor tomó malas decisiones, te casaste con quien no te deberías de casar, tomaste un trabajo y dejaste de estudiar y todo esto. Entonces, la gente lo reduce a las decisiones que ha tomado sin ser del racionalismo, de la opción racional, ¿no? De la escuela. Pues a nadie, ahora sí que las decisiones que yo he tomado, pues a mí misma y creo que debo hacerme responsable de lo que hago en esta vida. Es muy interesante, o sea, asume, es interesante por el lado de la praxis, ¿no? Asume
tu condición. Hay un dicho en México que dice que solamente le va mal a los pendejos, ¿no? Así es como dice el refrán. Entonces cuando tú dices, ¿a quién le va mal? No, pues a nadie, porque nadie quiere ser pendejo. Bueno, esta cosa que no es chusca, pero es una idea que se representa, que donde te dice, bueno, tú eres producto de tu realidad, ¿no? O sea, muy, muy existencialista, eres producto de tu situación y de tu acción. Entonces aquí hay un poquito más que tiene que ver con... Y luego otra persona me contesta, una mujer de 27 años de Salvatierra, dice, en ocasiones soy insegura. Otra persona me dice, a mi falta de carácter, y es que soy conformista, dice una mujer de 45 años. Otra persona me dice, a mi estado emocional, a la seguridad carente en mí misma. Es de qué interesante, la inseguridad, el decir no. Y yo digo, bueno, a veces en la reproducción ideológica, cómo nos vamos achicando en medida que nos vamos limitando y terminamos diciendo sí, sí para todo, para no generar conflicto, sí para quedar bien, sí para ver si hay posibilidades de conseguir una chamba o un puesto, sí. Y esa parte sumisa es también un elemento de reproducción, y de abuso, bueno, de abuso en la realidad y ideológico en términos de que muy difícilmente a veces confrontamos o contrastamos o paramos las cosas, ¿no? Bueno, no estoy dando clases de moral en términos de Oscar Lozano, pero sí hay elementos objetivos que pueden contribuir en la práctica y en el hábito de los actores sociales, ¿no? A mí mismo porque debo estar bien, yo debí tener, ¿cómo te dijera? Casa, bienes, camioneta, una cosa así, pero como fui un hijo de perra, un canijo, entonces, ¿a qué le atribuyo? ¿Cómo les echo la culpa a los muchachos o a mis hijos? Yo mismo reconozco. Entonces, no recrimino a nadie, no recrimina a nadie este hombre de 78 años. Él reconoce, pues, que fue un vival, estuvo ahí moviéndose, haciendo, no consolidó un pequeño patrimonio para poder hacer las cosas, vivió más de la oportunidad y de los placeres, o bueno, no sé, y y entonces él dice, yo fui un canijo. Entonces hay cuestiones de depresión y adicciones, fíjense con esto. Cuando uno decae y se deprime, entonces dice, no, pues es que, y sí, a veces no te va bien, a veces estás enfermo de salud, a veces tienes un problema físico y vas cayendo, se hace una espiral descendente muy, muy fuerte, muy vertiginosa, ¿no? Y te vas deprimiendo. Y bueno, pues las drogas, me dice en la entrevista 328, un hombre de 35 años. No muy ajeno, otro me dice la adicción y otro me dice la 256 por drogadicción. Bueno, ahora hay una sub que dice no se sabe administrar, muy similar a unas anteriores, ¿no? Dice, pues por principalmente a mí que no he sabido económicamente, no he sabido administrarme bien. Y pues a mis hijos igual, no han sabido educarlos bien, ¿verdad? Entonces sí, cuando tuviste la oportunidad, seguiste, se agotó el recurso, ya no hubo chance de hacerlo, se perdió, no se pagó, embargaron, ese tipo de cosas. Creo por meterme yo muchos gastos innecesarios, ¿sí? Y bueno, como el boxeador, el campeón, el campeón, ¿no? Que hay una película de un boxeador que es clásica en México, muy viejita, donde un sujeto se prepara fuertemente y empieza a triunfar como boxeador. Y entonces la vida de un boxeador tiene muchas restricciones, tiene que cuidarse, tiene que correr, tiene que estar golpeando con mucho coraje, tiene que saber defender, tiene que meter el jab, los ganchos y demás, y las defensas. Y cuando empieza a tener las cosas, pues empieza a llenarse. Golosina uno porque quiere comer bien todos los días, quiere dormir bien todos los días, quiere vestir bien y lo representa vestir bien todos los días y entonces
se desparrama, y esta es la historia de mucha gente que, comerciantes que les fue bien, pero que después tuvieron dos señoras o que empezaron a tener más gastos, eh, profesores universitarios, este, prostitutas también. En fin, bueno, esta es una historia común. Otra gente dice, pues, a gastarme el dinero en otras cosas, me lo dice un hombre de 28 años. Al mal manejo del dinero, a veces gasto sin haber necesidad. En una sociedad consumista que te dice compra, 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 y cuando te llega el gasto de creer que eres por un día ese sujeto que te muestran en la televisión. Otra gente dijo, no acostumbro a ahorrar. ¿A qué será? A que administramos, no administramos bien el dinero, contesta una mujer de 22 años. En no poner atención en las cosas y la poca responsabilidad que tiene uno, al igual a la falta de interés de las cosas. Fíjense, la falta de interés, en la otra dice la desorganización y el desinterés, otra vez la falta de interés. Al exceso de confianza. Sí, ahorita lo pago, ahorita voy, ahorita esto, ahorita voy a trabajar. A no planear más gastos y pensar que siempre voy a ganar lo mismo. A veces uno en el mercado laboral es como rey por un día, pero bueno, si quieres no rey o alfil por un día, que puedes estar en una mejor condición y con unos buenos salarios, pero después ya no. Se acaba, te jubilas, no es lo mismo. Falta de orientación, eso causa malas decisiones. Y muchas veces también a que no sabemos organizarnos bien los gastos. Pues sí, más que nada, o sea, ¿cómo organizar? Más que nada el dinero. Bueno, entonces, una visión muy capitalista, donde el actor juega un papel importante y, y tiene que ver con restricciones, con disciplina, con manejo de recursos, y esa es una representación. No olvidemos, esta es una representación, sí, muy en el capitalismo, desde la pobreza. Bueno, ahora no muy ajeno, pero quizá un poquito ya más a actitudes y valores, ¿no? Entonces, fíjense, la entrevista 134 dice a disciplina, pues a pensar y a buscar la solución, pues solo a pensar cómo lo haré para solucionar, la solución en la situación que esté. Entonces, es algo que los mantiene pobres, pero está consciente de que tiene que haber una disposición de solución, de resolver los problemas, de cómo hacerlo, ¿no? Y luego viene otra parte que tiene que ver con la falta de solidaridad de la familia. Dice, pues bien, son las costumbres que antes en verdad nos heredaron nuestros abuelitos, ellos nos cuidaban a nosotros. Pero pues por problemas así no siento que sean problemas, solo que sí deja uno hacer algunas cosas para para cuidar a los demás que debería hacerlos. Pero si yo por ayudar a los hijos, pues yo creo que todo se hace. Entonces está haciendo una justificación de que dedicó el tiempo a cuidar a los hijos y se fueron y todo y no obtuvo nada, ¿no? Pues nada, hasta ahora mis hijos y yo hemos salido de la egoísmo, rencor y envidias dentro de su familia. La familia de su entonces sí, fíjense bien, los tramas familiares, la violencia, bueno, no la violencia, la violencia simbólica, ¿no? Que genera fracturas, el egoísmo, el rencor, la envidia dentro de su familia. Que la familia de su ex esposo es metiche y entrometida, entonces, y cuando vives en la misma casa, sobre todo hay mayor injerencia y entonces hay conflictos en la vida cotidiana. Que la familia de su ex esposo es metiche y entrometido, bueno, ya lo dijimos. Dejar mis vicios y tomar y dejar de fumar y controlarme, ya habíamos platicado algo de disciplina. Luego lo único que hago es quedarme callado, fíjense cómo se va apagando la gente. No dedicarse bien a algo. La decisión es un problema, la competencia como un discurso de las limitaciones muy ideológica, ¿no? Buscar mejores opciones, una orientación valorativa
no luchar por lo que se quiere. Dice, mi problema es porque no luché por lo que se quiere. Si llega un momento en que la alienación, pues vas haciendo las cosas y pierdes la voluntad. Y si la pierdes, ¿eh? Aunque entre sueños querías hacer una cosa, estudiar una cosa, casarte con alguien que no lo hiciste. Y, y se va perdiendo y dejaste de luchar por lo que uno quiere. Y sí es importante, o sea, luchar por la vida, luchar por la familia, en fin, es un elemento. Y esto nos lo dice una mujer de 38 años. Otra persona dice que no soy muy exigente. Toda falta de exigencia, de disciplina, de acción, de orientar las cosas, de ser pasivo, de ser conformista. Bueno, los malos entendidos, habla el hombre de 29 años. Pues solo pienso qué es lo que va a pasar y pues ya, no me preocupo, ¿no? El don't worry, be happy. Lo dice una persona, claro, pues estando en esa situación se puede decir. Era pobre ya, bueno, pues ya lo habíamos platicado, pues uno siempre ha estado así, Alex. Nunca tuvo chance de estudiar, pues siempre he sido pobre. Ese es otro grupo, subgrupo. Mi vida de antes, a la pobreza, a los problemas de niño, mi pobreza. El problema de la pobreza es la pobreza, es lo que contesta. ¿Quién sabe? Será por una herencia desde chiquita. Yo pienso así, tengo que pagar. Como decía mi papá, tienes que pagar lo que hagas desde chica. Y eso no es de su papá, también es muy religioso, ¿no? El pago, la culpa. Entonces, eres pobre porque es tu culpa. Entonces, si eres pobre actualmente, es porque tuviste que pagar. Y bueno, no viven tan conflictuados los ricos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Será por herencia desde chiquita. Bueno, no, ya lo digamos. Pues yo creo que así nos tocó a algunos, porque pues no somos flojos ni nada. Pues no me gusta quejarme. Uno tiene lo que puede y debe estar contento. No me gusta pensar que la regué y en esto o en aquello. Me gusta más pensar cómo le voy a hacer para mejorar y creo que si vamos mejorando un poquito a un poquito. Esto lo dice una mujer de 41 años, sí, claro, fíjense que sí, este sentido de culpa en lo mexicano sí es un elemento fuerte que a veces se cabe, sí. Todo es por tu culpa, todo es, no, es un reclamo personal en un dispositivo religioso en vez de estar pensando en cómo resolver, cómo hacer, cómo moverse. Bueno, ahora, por embarazo o casamiento a temprana edad, ¿no? Pues, ¿por qué eres pobre? Pues porque no estudié y solo tengo primaria y me junté a los... Otra, pues porque me embaracé a temprana edad y no debí casarme tampoco cuando estaba tan joven. Ja, 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 ja. Mujer de 30 años. Entrevista 20. Pues me junté bien chica. Entrevista 28. Mujer de 35 años. A que me casé muy joven y no estudié hasta la primaria. Mujer de 42 años. Al haberme casado muy chiquilla, a los 17 años ya estaba embarazada. No aproveché mis estudios. Al casarme demasiado chica y no seguir estudiando. Al haberme juntado muy joven con mi esposo, que ya no continuó estudiando. Haberme casado joven, entrevista 252. A casarme tan chica, la verdad a embarazarme joven y no acabar mis estudios. Una chica de Xochimilco, cuando se casó comenzó la carencia. Entonces casi como profecía cumplida. En el momento de casarse se fregó la cosa. Aparte de no pude ir a la escuela, pero también a que Dios me bendijo con muchos hijos, pero no con mucho dinero y fue fácil, difícil, y era muy difícil que todos fueran a la escuela y darles de comer cuando las cosas están bien complicadas. Y otro grupo tiene que ver con la enfermedad o la salud. Pues a la enfermedad de mi jefe, pues te digo que antes no había tanto pedo, dice un hombre de 21 años, por la enfermedad al dolor de mis piernas, por eso no me daban trabajo, un hombre de 73 años, pues ha sido por las operaciones que han tenido que hacer. Una mujer de 68 años, pues a mi salud, mujer de 67 años, a mi enfermedad, mujer de 59 años, pues un poquito de enfermedad de mi esposo, más que nada eso, una mujer de 37 años.
Pues a veces aquí uno se enferma o los niños. Una mujer de 32 años, sí, y hay quien vive con personas que continúan con una enfermedad y es terrible, es muy fuerte para las familias. Solo he tenido problemas de salud. Pues sí, si me hubiera evitado en la cuestión de la economía, pero por la cosa que tuviera un trabajo estable. Y de las enfermedades pienso que también que dan de lo pobre que está uno, pues no tiene para comer bien y donde ya las defensas del cuerpo ya no responden y es donde entran las enfermedades. Entonces, la entrevista 301 de un hombre de 65 años connota la debilidad que se va haciendo, se va reduciendo, se va enflacando, se va hambriando la gente, va teniendo pocas posibilidades de resistencia, su salud se hace cada vez peor, empeorece y, y va siendo más vulnerable. Considero mi enfermedad. Bueno, por vejez hay uno que dice, pues porque uno ya está viejo, a los hijos, fíjense, qué vaciado, ¿no? Eh, Hay quien culpa a los hijos de la pobreza. Pues a mis hijos, otro dice, tener la responsabilidad de manutención de los hijos. Hice otra entrevista, la 321. Pues, que lo que no hay dinero, como quisiera luego que los niños más que nada, ellos son los que necesitan muchas cosas en la escuela. Lo dice una mujer de 50 años y sí, pensando en lo limitado, ¿no? Los problemas familiares, los hijos, los nietos, a falta de información de cosas que suceden con tus hijos. Ujú. A sus padres, entonces desde quién, ¿a qué le debes? A mi padre, a mis padres, dice la entrevista 55, 57, la 53, la 226, la 112 dice a mi familia. Mi papá nunca estuvo con nosotros, entonces gracias papá, no nos apoyaste y tuvimos que hacer cosas. Mi papá no estuvo con nosotros y era difícil, dice la entrevista 58. Su papá falló, tuvo una relación con otra persona y su nivel económico se vino abajo. Una mujer de 30 años. Y luego a mi padre, ya que no me siguieron dando escuela. Muchas gracias, papá. Este, ya se acabó. Y mi familia no me apoyó, no tengo a nadie, haberme juntado con el padre de mis hijos. Y ya cuando, culturalmente, cuando alguien se casa, se va con una persona, pues ya dice la gente, ya se harina de otro costal, se lava las manos y ya decir, pues ya, esa fue tu decisión. La falta de educación y casarme con un hombre mayor que yo y borracho. Pero bueno, ¿quién lo iba a saber? Se enamora uno. En esta cultura sí hay cosas que parecen tragedias, ¿no? Porque fui independiente de mi familia. Bueno, a mis padres por abandonarme. Bueno, gracias papás que no me cuidaron. A mi enfermedad, a la enfermedad de mi padre. Bueno, pues no, que le eche la culpa a mi papá. El que nada más era el papá de nombre, no nos ayudaba, nos apoyaba muy poco. Sí, es cuando la familia compuesta, ¿no? Que entra alguien y pues ayuda un poquito. Es a los problemas de mi papá. Pienso que tuvo muchos problemas con su pasado y que por desgracia a eso tiene problemas con sus hijos, o sea, nosotros. Y pues con mi mamá. Sí, los fantasmas, la violencia, los conflictos. Bueno, ahí te vienen las parejas. ¿A qué le debes eso? También a mi mujer, a mi esposo, a mi ex esposa. Dice la entrevista 85, la entrevista 111 y la 286. A mi expareja, gracias expareja. A mi marido, pues solo a mi esposo y yo, bueno, aquí se asume también. A la muerte de mi esposo, hay también quien reconoce que mi esposo no es responsable. A mi esposo porque nunca me da dinero, lo dice una mujer de 71 años. Pues a mi expareja por abandonar a sus hijos. Sí, a veces el mismo problema, nomás el enfoque de los actores sociales, de las relaciones de los actores sociales, ¿no?
un bajo salario a los esposos, porque mi esposo enfermó muy joven y me quedé viuda muy joven y me quedaron dos hijos adolescentes. Los tres jóvenes de 15 y 17 y otro de 20 años. Por eso digo que lo mejor, que a lo mejor eso, de que estuve sola, sí, y sacar a los niños. Entonces. Y luego también hay quien habla del único ingreso familiar y dice, sí, pues sí, porque yo apoyo a la casa. Y luego lo difícil es eso fue una cosa. Otro dice, lo difícil es mantener a la familia, es una de las causas principales, echándole ganas y trabajando, pero son las cosas, ¿no? Bueno, a que yo saqué a mi familia adelante porque su padre pues saqué el sueldo, está muy mal pagado y estoy, aunque no somos muchos en familia, pues solo estoy llevando a gusto. Y luego viene otro grupo, bueno, dice, porque yo termino con esto, pues a que yo sola estoy siendo madre y padre, y jugar ese doble rol, pues es difícil. Sí, las respuestas son en este caso muy escuetas, demasiado escuetas, pero te dicen los distintos ángulos de los problemas. Y luego los problemas por falta de estudios aquí son bastantes, creo que es la mayoría de los casos, o uno de los mayores. Entonces, a no estudiar, a la falta de estudios, a que no tuve oportunidad de estudiar, a no estudiar, por no estudiar, porque me faltaba, ya, y sí, a veces faltaba la escuela o algo así, y se me hizo ahorita un rollo para poder crecer ahorita. No tener educación de mis padres y de la escuela, no tener ese capital cultural, ¿no? No se aceptan a una persona sin estudios que no sabe leer ni escribir. Pues nadie, yo nunca quise estudiar como mis papás no tenían dinero, tampoco podía ir a trabajar. Tenía que ayudar en la casa, dice un hombre de 68 años. ¿Cómo se van las cosas, no? Te van limitando, no puedes trabajar. Pues por muchas cosas diferentes de escuela no tuve por educación y pues leo casi nada y solo sé escribir algunas cosas que me enseñó mi hermana, la que iba a la escuela. Por la falta de estudio, de preparación, cuando estuve chica no hubo estudio, no hubo nada. Todo se limita a una cosa, a hacer, hasta que uno se siente tímido para poner su negocio o algo. Te encierras, pues uno mismo no seguir estudiando, prefería ganar dinero en la escuela. Pues yo nunca estudié. Bueno, a continuación, no muy ajeno, siguen bajos niveles de estudio, que son el siguiente grupo, por falta de estudios, a falta de estudios, al hecho de que no continúe estudiando, pues a la ignorancia de no saber muchas cosas, a la falta de estudios, a mi falta de educación. Y bueno, hay otra que tiene que ver con falta de estudios, movilidad y las cuestiones laborales y mejorar los trabajos. Ya saben estas, ¿no? Pues yo digo que la falta de estudios, no digo que sirva de mucho, pero en donde he querido buscar chamba, piden al mínimo secundaria, ¿sí? Es el rezago educativo. Y yo no he tenido, y yo ni eso tengo. Entonces, estos son más o menos las respuestas. Pues que si yo tuviera tiempo de meterme a estudiar, tener un título o algo y tener una chamba mejor para que alcance, pero está difícil porque no tengo tiempo, todo el tiempo trabajo para poder pagar todo lo que se necesite, trabajar para vivir. En la entrevista 18, tal vez a los estudios, a no tener una carrera, a que mis papás no me dejaron continuar con mis estudios, pero tuve que dejarlos por necesidad. Sí, porque no tenemos más estudios, mi esposo y yo, por lo que no podemos tener un trabajo mejor para poder mantener a nuestras hijas. No tener una carrera, falta de estudio y trabajo. A ver, déjenme ver si leo otro más para que nos dé una idea. A falta de estudios, a la falta de oportunidades, se puede aprovechar que necesita niveles de educación. Pues uno no tiene las oportunidades de estudiar como otras personas. Y pues la ignorancia no se puede tener un mejor trabajo. Yo creo que hubiera tenido más educación, podría haber sabido más cosas o tener un mejor puesto. Bueno, y continúan, bastantes hay. Por la falta de estudios no consigues un trabajo mejor. Aquí hay un testimonio largo, a ver, luego salen buenos. Pues que éramos un montón y que por lo mismo
no pudimos estudiar muchos. Los que más estudiaron acabaron la prepa. Además, pues también me da coraje que mis hijos, los más grandes, no aprovecharon la chance. Su papá y yo, sí, chance. Su papá y yo pudimos darles estudios, aunque fuera en puras escuelas públicas, pero pues se acabaron algo y en vez de andar de locos, pues ya tienen sus hijos y ya no saben cómo acabar de estudiar. A ver, por ignorancia, dice otro testimonio. En cuestión de estudios, mi padre, desde el que teníamos 12 años, ya no nos dio estudios. En la secundaria nos dejó seguir adelante. Yo tuve que hacer la secundaria abierta por mi cuenta, la ignorancia de los papás, que muy a su manera nos inculcan sus valores, de que vas a casarte algún día y para qué estudias, y el que no te preparas y van avanzando los años y te conformas con un sueldo mediocre y no avanzas. Creo que esa es una de las razones que me detuvieron mucho y no me dejaron avanzar en la situación económica, porque hasta apenas ahora con mi edad me doy cuenta que siempre quise estudiar, pero por lo económico no tuve la oportunidad para pagar mis estudios yo sola. Hasta ahora el sindicato me está apoyando, estoy aprovechando la oportunidad y los patrones de conducta de tu familia que si ves que si ellos no hubo estudios, siempre tratas de repetirlos en tu familia, porque en lo que respecta ahora, trato de darle estudios a mis hijos. Creo que por esa parte sí podemos detener los patrones de si no estudió mi familia, yo tampoco. Depende de la mentalidad. Eso es lo único que te pone límites, tu forma de pensar. Es lo único que te lo impide. Te lo habla de una mujer, de acuerdo a su experiencia, de 47 años de Celaya. A nadie, dice, es interesante. ¿Por qué tienes problemas o a quién, por qué motivo a nadie? No, pues creo que tanto atribuirle a algo. No, pues a nadie. ¿A quién le echo la culpa? A nadie. Tengo que trabajar para comer. Porque quién, pues, que echemos la culpa es como cuando tienes un enfermo, a quien le echas la culpa ni modo, que a Dios. Son cosas que tienes que pasar. A nadie le pasa nomás porque sí. Si yo supiera que me voy a enfermar, pues hago algo. Si luego te tienen que operar, no, pues no, que no tengo, consigue lana. Ahora sí, el seguro no te alcanza, ¿qué haces? No cubre todo, pero hay que atendernos. Y si se presiona la gente, es posible que consiga las cosas. Bueno, a nada, nadie. Y no sabe. Bueno, cuáles son las conclusiones? ¿No? Pues podemos ver que sobre los salarios bajos hay 21 casos y representa el 4.78%. A la falta de empleo y no existencia de los mejores trabajos son 40 casos y representa el 9.11%. A los problemas de falta de dinero el 4.10%. A la economía y a la crisis recurrente son 37 casos, son bastantes, el 3.86. Al gobierno, 33 casos, representa el 7.51. Por sí mismo, problemas personales, el 5.31. A los bajos niveles de estudio, 26 casos, el 5.96. El focus de la investigación es, las conclusiones, dice, el focus de la investigación a qué atribuyen las personas a las cuestiones que generan la pobreza, de acuerdo a este estudio. De otra manera, ¿cómo se interpreta desde la pobreza lo que genera la pobreza? Lo que exponen en primer lugar es un acercamiento que encontramos que si bien las personas se interpretan de muy distintas maneras, son más reconstrucciones de las representaciones tipo bricolium que vamos a matizar por la construcción hecha por la vivencia inmediata. Aunque no lo comprenden a profundidad, sí lo viven directamente de manera drástica, como un principio materialista en la subjetividad que confronta y somete y contrasta socialmente. En el caso de falta de empleo, salarios bajos,
por ser el único ingreso familiar. Por vejez se es pobre ya. Con referencia a la economía como una actividad social de manera genérica, se sabe que una actividad económica que las instituciones y los medios así lo denominan, mientras no sea comprendida a profundidad, se dan idea de que existe este campo de acción para un saber para señalar la problemática. Entonces, esta es otra explicación. Por otro lado, también el tema del gobierno se da como un sujeto social responsable de dirección social y sus consecuencias. Eso es importante porque se identifica y se hace crítica del más desempeño que tiene el gobierno con la sociedad, a la que supuestamente debe de servir. De los problemas por falta de dinero existe una mediación que representa el dinero. Sí, es como el termómetro, ya se acabó el dinero, no, tienes problemas, tienes dinero, no tienes problemas. Tienes dinero, tienes manera de satisfacer tus necesidades, no tienes dinero, no tienes manera de satisfacer tus necesidades. Y la interpretación de las circunstancias plantean un elemento cuasi existencialista, en donde el centro de las circunstancias es el sujeto, casi no es elementos socioestructural, y la interpretación por sí mismo no sabe administrar, y las actitudes en valores se ha señalado como desempeño de la trayectoria de los distintos campos del sujeto. Sí, de manera muy subjetivista, muy de percepción y de manera quizá arbitraria, ¿no? ¿Qué fue lo que evitó? Pues una autocrítica al despilfarro, el descuido, la desidia, la distracción